Sí, los micrófonos. A ver, ahí, ok, listo. Bueno, ¿mío se a ver, ¿que el mío se escucha? Ya. Ok. Ahora el mío se ya estamos al aire. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Dar es Amar. Bueno, iniciando un día más para ustedes, este día maravilloso, rico, lindo, soleado, y pues bueno, vamos a sonreír como lo hace el sol cada mañana. Día a día es un nuevo empezar, y bueno, si no tuviste una linda noche, si no fue una linda mañana, pues bueno, a partir desde este momento, desde este instante, vamos a quitar esa nube gris, esa sombra ahí que nos hizo apagarnos un poquito, desde este momento a decidir a estar bien, a estar positivos, a estar tranquilos y a caminar bien positivos, con todo el entusiasmo y con toda la fe. Ahora sí, recuerden que de nosotros depende cómo queremos seguir. Y bueno, pues el día de hoy nosotros tenemos aquí, ahora sí que estamos de mantener largos, y bueno, seguimos con el proyecto del acceso a la justicia para personas con discapacidad, ¿verdad? Continuamos con ello y seguimos. Esta es una serie de programas que ya desde la semana pasada estamos en continuación con este proyecto que viene por parte de MIUSA, que es una asociación, es una AC de la ciudad de Estados Unidos, que nos está apoyando. Y bueno, tenemos un equipo muy grande atrás de nosotros, no nada más somos nosotros. Ahorita el licenciado Ismael Jorge Barrios ahorita ya está por llegar también, ¿verdad? Entonces, ya está por llegar. Bueno, aquí estamos viendo aquí unas cosas, pero para que vean que esto todo es en vivo, ¿verdad? Y bueno, pues voy a presentar precisamente, primero que nada, al equipo que estamos el día de hoy. La semana pasada fue otro equipo, y bueno, pues vamos a ir cada semana, va a ir cambiando el equipo, pero todos los que estamos cada semana en este programa somos parte de este grupo, ¿verdad? Que vamos a estarlos apoyando, los vamos a guiar paso a paso. Tengan la seguridad de que van a estar apoyados profesionalmente. No es ahora sí que una prueba piloto, no. Vamos a apoyarlos desde un inicio a cómo poner una denuncia, si es una denuncia, si es una queja, si los tenemos que canalizar en la parte psicológica, en la parte de la infraestructura, si necesitan algún apoyo, algún aparato o algo que ustedes necesiten. Aquí los vamos a estar apoyando y los vamos a estar guiando a donde ustedes necesiten, y los vamos a llevar de la mano paso a paso profesionalmente. Y bueno, para esto tenemos aquí al abogado que nos va a acompañar en todo esto de los derechos humanos. Y bueno, pues el día de hoy les voy a presentar a Rayis Obien, que ya está aquí. Ella es psicóloga de profesión, ella es psicóloga, y bueno, pues ella tiene una discapacidad motriz, y bueno, pues yo no se la veo por ningún lado. Yo no se la veo por ningún lado su discapacidad. Y bueno, ella trabaja en su consultorio propio, ¿verdad? Aparte está asociada en una constructora donde hacen todas estas adecuaciones a las casas o a los departamentos para personas con discapacidad, para que tengan una mejor movilidad. Y ahora sí que yo creo que no hay ahora sí que mejor experiencia y mejor, yo creo que persona adecuando este tipo de situaciones. Pues bueno, aquí tenemos a Rayito. Muchísimas gracias, Rayito, por darle tiempo y venir a compartir y apoyarnos en esta gran labor. Muchas gracias, Lili. Efectivamente, espero poder contribuir desde mi carrera y desde mi experiencia en lo que yo pueda apoyar. Muchísimas gracias por el espacio, la invitación, y ojalá que podamos aprovecharlo al máximo, ayudando a las personas que requieran este apoyo. Exactamente, y ella nos va a hablar de la parte de la movilidad, la movilidad y la infraestructura de todo esto, cómo está esto del transporte público, porque también ahí encontramos ahí muchas trabas y muchas cositas que ella más adelante nos va a explicar todo esto y cómo podemos también salir adelante en toda esta situación, ¿verdad, Rayito? Efectivamente. Y bueno, y acá tenemos a Mario. Muchísimas gracias, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, mi nombre es Mario Nava, tengo 61 años, tengo diagnóstico de esquizofrenia, o sea que padezco de discapacidad psicosocial, sí. Soy socio de una asociación civil que se llama Guadalajara Club House, que busca la reinserción laboral, familiar, escolar de las personas con enfermedad mental, y también soy usuario y colaborador de Voz por Salud Mental Humanamente.
Exactamente, pues aquí ya saben que, bueno, tenemos ahora sí que unos profesionales aquí y vamos a hablar de todo esto. Entonces él nos va a hablar de toda esa discapacidad psicosocial, que yo creo que algunas personas van a decir, bueno, ¿y cuál es esa enfermedad psicosocial? ¿Cuál es esa discapacidad psicosocial? Porque como no se ve, no se conoce. No saben muchas veces ni de qué se trata, sino decir, bueno, ¿cuál es esta discapacidad? Pues bueno, hoy van a conocer un poco de la discapacidad psicosocial. Y bueno, también les recuerdo que tenemos página en el Face, dale like, Dar es Amar. A Lili Sandoval Soto también ahí vamos a estar, ya está directamente ahí. Y también vamos a darle los teléfonos para que te puedas comunicar o mándanos un WhatsApp al 3321 49 73 12. 3321 49 73 12. Y bueno, también dar las gracias a las personas que ya se han comunicado con nosotros en la semana. Se han comunicado algunas personas por medio de vía WhatsApp o también por medio del Facebook, también ya algunas ahí que ya les estamos dando el seguimiento adecuado y ya las canalizamos con las personas que requieren cada una de ellas, ¿verdad? Y a ver, Rayito, platícanos un poquito de esto, cómo ha sido toda esta parte de la movilidad o en qué situaciones has encontrado dificultades para moverte, para transitar en esta ciudad de Guadalajara. Mira, yo nací con la discapacidad, entonces todo el tiempo he utilizado una silla de ruedas. Cuando era pequeñita, pues me trasladaban de un lugar a otro en automóvil, en camión, en tren, pero mi familia. Entonces era más dependiente de los demás. Conforme fui creciendo y las necesidades de traslados fueron haciéndose más pues importantes y más inevitables, fui entonces conociendo esta parte de la movilidad un poco más independiente, ¿no? Por mi cuenta. Entonces pues fui llegando al tema de conocer el transporte público y utilizarlo diariamente. Entonces pues aprendí a utilizar el camión, aprendí a utilizar el tren y aprendí a andar sola en las calles, ¿no? Con la silla de ruedas. Y bueno, algo de lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, el 10% de los camiones de transporte público tienen rampas y dispositivo para utilizar una silla de ruedas y poderse trasladar en ellos. Sin embargo, no todos están funcionando correctamente. Entonces, de ese 10% se disminuyen todavía las probabilidades de que encuentres un buen transporte público para utilizarlo. También, el transporte público no está adaptado para personas, por ejemplo, con una discapacidad auditiva, que puedan saber que el camión se acerca y entonces ya darse cuenta que ahí está, o sea, no hay manera. Y los que tienen discapacidad visual tampoco, porque como no se puede escuchar y no tiene señaléticas en braille, entonces no hay manera de que lo utilicen adecuadamente ni libremente. Y también personas, por ejemplo, de talla baja, que están consideradas como en discapacidad motriz, ninguno de los camiones de transporte público cuenta con asientos para ellos, exactamente, y ni siquiera hablemos del acceso, ¿no? Sí, que para es con escaleras. Exactamente, sí, para mí, que estoy pues una talla promedio, que no te puedo decir que estoy alta, me cuesta trabajo subirme, ahora ya me imagino a ellos. A una persona de talla baja. Entonces, en ese tema sí creo que hay mucho por mejorar. Los camiones con estos dispositivos para el uso de silla de ruedas, por ejemplo, empezaron ya hace algunos años, sin embargo sí se han deteriorado y la atención no ha sido siempre para ir mejorando, al contrario, parece que va como decayendo. Y creo que es el único que se ha considerado, ¿no? El usuario con silla de ruedas, con discapacidad motriz. Porque entonces si nos ponemos a pensar en todos los demás usuarios que tienen otro tipo de discapacidades también físicas, no tienen este tipo de accesos, exactamente. Sí, y eso es muy importante lo que acabas de decir, porque sí es cierto, o sea, nada más se ha considerado la discapacidad motriz, o sea, para la silla de ruedas. Silla de ruedas únicamente. Nada más. Exacto. Porque no hay ni siquiera nada que te pueda informar para poder, por ejemplo, una persona ciega. ¿Cómo le va a hacer para saber qué ruta de camión está ahí? Una persona ciega o una persona sorda que pueda saber que ya presionó el botón y que vea una luz para decir, ok, ya el chofer se enteró que me voy a bajar. O sea, no hay manera. ¿No? No, entonces
sí es necesario que se atienda, por ejemplo, en ese Aparte. sector, y está ahí, pero hace falta que mejore. Exactamente. ¿Y cómo ves la movilidad en las banquetas? Esta otra parte, porque ya hay esta infraestructura en las que están, bueno, como de cala, ¿cómo se les llama? De oreja, le dicen. De oreja, Ajá. de oreja, así, grandes, está esta, pero bueno, tienen ahí unos conos o qué, unos tubos también ahí. ¿Cómo ves ese tipo de accesos? Yo creo que sí son muy útiles, han mejorado definitivamente la forma de que nosotros podamos transitar como personas con silla de ruedas en las banquetas. Sin embargo, no están en todas partes, entonces en muchos lugares encuentras una que tiene la rampa, que está muy cómoda, como un abanico, lindísimo, Sí. pero en la siguiente, ya al cruzar la calle te encuentras con que la banqueta no tiene ni una rampa de ningún tipo. Entonces es como que, o sea, ya me bajé y ahora quiero subir, ¿Cómo pero le no hago? hay manera. Entonces es uno sí y uno no, y pues no puedes salir a la calle. Puedo sí, puedo no, o sea, está bastante complicado. Y eso por una parte, por hablar de banquetas y hablar de las rampas, pero también, por ejemplo, las personas que son dueños de la parte, no sé, de su casa y que deciden modificar la banqueta y que ponen a lo mejor macetas o estos que son como Adoquín. no, miles de adornos ponen, ¿no? Hasta piedras y bueno, cantidad. Y dificulta muchísimo el espacio para las personas con silla de ruedas, ¿no? O sea, tú quieres pasar y ya no cabes, porque te encuentras con un montón de obstáculos que a la familia o a las personas de esa casa les parecieron lindísimos y a lo mejor están muy bonitos, pero realmente no te permiten subir. Entonces, esa es otra parte. Y sin contar con cuando dejan los botes de basura o las bolsas de basura también en la banqueta, o los automóviles, que los Ay, suben a la sí. banqueta, que dices, la banqueta no es para el automóvil, es para el peatón. Sí, claro. Y no nada más pensando en personas con silla de ruedas, o sea, pensemos en adultos mayores, que necesitan ir seguros por la banqueta, caminando lentamente, tranquilos. Y cómo es posible imaginar que ellos quieren pasar y tienen que bajar arriesgando su vida, y solamente porque a una persona se le ocurrió que era buena idea poner el automóvil en media banqueta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas obstruyen muchísimo la movilidad, dificultan el poder salir. Y por ejemplo, si nosotros lo que queremos es integrarnos a la sociedad, incluirnos como todos los demás, pues muchas veces salimos con todas las ganas del mundo a la calle y decimos, hoy es mi día, es mi momento, pero resulta que el vecino decidió que no. Entonces, Sí. es una cadenita que está muy bien que se rompa desde la parte de las personas con discapacidad, desde decir, yo quiero hacerlo, pero también que el resto de la sociedad tenga Se esa incluya. responsabilidad de decir, tengo que respetar el derecho del otro, ¿no? De salir y de hacer las cosas libremente. Entonces es como todo ese contexto que hay que considerar, y que no nada más pensar, por ejemplo, en que la movilidad está encargada de un sector, sino de todos. Exacto. Sí, porque llega a suceder esto. Yo he visto, por ejemplo, en el centro histórico, el adoquín, cuando lo pusieron, yo pensé inmediatamente en las personas de bastón blanco. Claro. Dije, el adoquín estará muy bonito, lo habrán traído de Europa, de Francia, de donde quieran, pero no es accesible para ellos. Es un tope. Es un tope cada adoquín para ellos. Sí, porque las personas con discapacidad visual dependen totalmente de su bastón y del relieve, entonces hay relieve súper extraño que no les permite moverse libremente y de forma independiente. Exactamente, y eso ahora sí que no hay respeto a nadie, o sea, porque puedes decir, se hizo tal infraestructura, se cambió, se modificó, pero obviamente nada más pensando en que se vea bonito. Ahora sí, verlo bonito. Ahora, ¿qué otras dificultades has encontrado en esta parte de la movilidad? Por ejemplo, ahorita que tenemos ya la espera del tren, de la línea Sí. 3, está padrísimo, se ve que va mucho mejor enfocado que el resto de líneas que ya tenemos. Sin embargo, pues todavía hay mucho que mejorar aún en lo que ya se tiene, ¿no? Ya se está viendo el 3,
cuando de repente hay deficiencias en la línea 1 y en la línea 2, en los accesos, en las estaciones, por ejemplo, que son subterráneas, en donde una silla de ruedas requiere apoyo, entonces se supone que tienes que estar esperando a que venga la persona que sabe manejar la oruga, que es el dispositivo que baja y sube la silla de ruedas, o tienes que utilizar un aparato que es el que está en la pared, que va deslizándote con todo y tu silla de ruedas, pero en ocasiones no funcionan. Entonces es como que tú llegas y a lo mejor tuviste suerte en la primera estación, pero llegas a la segunda y te encuentras con que no funciona, y que entonces pues, híjole, pues no funciona. Y dices, bueno, ¿a qué voy a dormir o qué? Me avisan para traerme el sleeping, ¿no? ¿A qué voy a hacer, verdad? Exactamente. Pero ese tipo de cosas son con las que te encuentras diariamente. O cuando sí funciona, pero no está la persona que lo sabe manejar. Y ya te esperas ahí 20, 30, 40 minutos hasta que llegue una persona que lo sabe manejar. Entonces, yo creo que ahí también está muy bien que se haga la línea 3, que está en proceso, padrísimo, pero creo que no hay que perder de vista línea 1 y línea 2 para que sea una calidad que se vea nivelada, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que son de las principales dificultades con las que nos encontramos en la vida cotidiana y en el tema de movilidad. En el tema de movilidad. Y en los edificios públicos. A ver, platícanos un poquito de esto. Yo creo que ahí empezamos porque todos tenemos derecho a acceder a todos los servicios y a ser atendidos por todas partes, ¿no? Y si de repente llegas a cualquier lugar, que es público, que es privado, que es de todo, y es como que, pues no tenemos rampas, vamos a tenerte que cargar, o consigue a alguien, tráete un amigo, un vecino, o a quien tú quieras, ¿no? Y eso es así como que, bueno, te pones a buscar, a ver cómo le haces, pero luego a veces te encuentras con que el lugar tiene unos pasillos muy reducidos, entonces a lo mejor pasaste la primera prueba, pero el segundo es todo un obstáculo, y es como que muy complicado. Luego de repente también, imagínate, para las personas que tienen discapacidad visual, no hay señalizaciones a lo mejor en braille o en el piso que ellos sepan con una guía podotáctil a dónde están llegando. Tampoco hay eso, o sea, ahorita pensemos no nada más en una discapacidad motriz con silla de ruedas, pensemos también en una discapacidad visual, en donde la persona quiere acceder y tiene el derecho de acceder de forma independiente, sí, claro, y no puede hacerlo. Y lo que hace que de repente también la familia le diga, no, tú no vayas o no hagas, cuando pues tiene todo el derecho de hacerlo. Exactamente, ya es un obstáculo para poder salir y decir, voy ahora sí a comerme al mundo, cuando dices, híjole, mejor aquí hoy no salgo, hoy me regreso, ¿verdad? Y bueno, pues acaba de llegar el licenciado Jorge Ismael. Sí, pases el licenciado, ¿cómo está? ¿Verdad? Viene llegando aquí, pues, es un licenciado que está muy ocupado, pero ya sabemos que sí. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Antepongo una disculpa por la demora. Hay momentos en la ciudad que se colapsa, ¿no? Y valga la redundancia, ahorita que nos platicaba Rayis el tema de accesibilidad y eso, pues está un poquito complicado, pero aquí estamos. Agradecerles pues la invitación. Ya hemos tenido un programa anterior y en el cual estamos esperando sus llamadas, que se comuniquen con nosotros para poder orientarlos, poderles informar respecto a lo que ustedes necesiten saber, conocer, y bueno, antes que nada también tratar de armonizar a los que nos ven y escuchan, y que entiendan día a día que estamos haciendo una labor de información de los derechos humanos, cómo ejercerlos, cómo es que son los derechos humanos, como lo dice la propia información que enviamos, conoce tus derechos, ¿verdad? Pero aquí estamos a la orden y pues continuamos con el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, pues aquí nuestro intérprete de señas es Ángel de la Parra, que él es el que está ahorita aquí con todo esto, y él es hijo de padres sordos, él es oyente y es intérprete de lenguas de señas mexicanas en educación incluyente AC, y es egresado es estudiante de administración de la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Y pues bueno, pues aquí está este día acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias, Ángel.
Y bueno, pues estábamos hablando toda esta parte de la movilidad y de los accesos a toda esta infraestructura. ¿Y qué es lo que tú pudieras pedirles ahora sí a nuestras autoridades? Si tú tuvieras aquí a una de las autoridades, ¿qué le dirías? A ver. De cartita. Tu cartita. ¿Qué le dirías? ¿Sabes qué? Lo tienes aquí enfrente y le dices, ¿sabes qué? Esto necesito yo por mi experiencia, porque no es lo mismo tener la idea y ver las necesidades de otras personas a vivirlas. Yo creo que primero que nada, definitivamente agradecería los esfuerzos que se han realizado, sí, claro, hasta el momento, porque sé que, por ejemplo, de 10 años para acá ha sido una mejora bastante grande, que sé que no se hace en un día. Sin embargo, sí pediría que se atendiera lo que ya se tiene. Sí, que no decaiga más. Exactamente, que se le dé mantenimiento, por ejemplo, a las máquinas que están en el tren ligero, para los accesos para personas con silla de ruedas en las estaciones subterráneas. También, no sé si lo han notado, pero en las máquinas que son para ponerlo de la moneda y pagar, sí, y todo esto, el braille está erróneo. Entonces también creo que es necesario corregir la señalética que está, sí, en braille para personas ciegas. Y bueno, en el tema del transporte colectivo, los camiones, creo que el 10% de camiones con dispositivo para silla de ruedas son muy pocos, porque de verdad ese 10% significa que va a pasar en una hora, y si esa persona decide no subirte a su camión, entonces son 2 horas de espera, que muchas veces son en el sol, con calor, o en la lluvia, con frío. Entonces realmente creo que en el tema de transporte colectivo, camiones, se necesita mejorar totalmente. Y también, no nada más pensando en discapacidad motriz como silla de ruedas, sino pensando en discapacidad motriz como personas con talla baja que requieren asientos especiales, personas que necesitan también el acceso diferente, mucho más accesible, hablando de las puertas y las escaleras, cuando son con talla baja, y la señalética para personas ciegas. Y algún dispositivo que ojalá pudiera implementarse dentro del camión para personas con discapacidad auditiva, que puedan estar enteradas de qué está pasando de repente en el entorno del camión. Sí, yo creo que eso sería lo primordial, y este llamado sería en una segunda parte, no nada más para gobierno, sino para la sociedad en general, de responsabilizarnos de que inclusión nos toca a todos. Entonces, invitarlos a respetar los sitios para personas con discapacidad, invitarlos a no obstruir las banquetas, y a también sumarse a los esfuerzos que se hacen, cuidando la estructura de lo que sea que se haga con rampas y con señalética y demás, porque de repente los usan de juego, cuando tú sabes que se puede descomponer, y una persona que sí lo necesita ya no lo va a poder utilizar. Entonces mi llamado sería para todos. En general, así que toda la sociedad nos sumemos a todo esto. Exactamente. ¿Verdad? Y bueno, ¿nos puedes hablar, Mario, un poquito? A ver, explícanos qué es la discapacidad psicosocial, primero que nada, para que la gente se entere qué es esto. Bueno, la discapacidad psicosocial es como del nuevo paradigma de las discapacidades, porque tengo que reconocer que yo hace algunos años, a pesar de padecer esquizofrenia, no conocía el término de discapacidad psicosocial. Y te platico, por ejemplo, yo fui a tramitar mi credencial de discapacidad al CRI, al Centro de Rehabilitación Integral del DIF, y llevé mi diagnóstico de esquizofrenia, me pasaron a un consultorio, y le dije a la enfermera que iba a tramitar mi credencial de discapacidad. Me preguntó, ¿cuál es tu discapacidad? Discapacidad psicosocial, y ella me miró con extrañeza y me preguntó, ¿discapacidad qué? Psicosocial por esquizofrenia. Ah, esquizofrenia, entonces pase con tal doctor. Ni ahí en la institución encargada de la discapacidad conocían el término de discapacidad psicosocial. El médico que me valoró sí me puso en su reporte discapacidad psicosocial moderada, pero a la hora de pasar a tomarme la foto para la credencial, en mi credencial apareció discapacidad intelectual. O sea que no se diferencia la discapacidad psicosocial
de la discapacidad intelectual la consideran como una misma cosa, a pesar de que son diferentes y enfrentan dificultades las dos, pero es diferente la discapacidad psicosocial que la discapacidad intelectual. Sí, y ahí es muy importante, ¿verdad, licenciado? En esta otra parte también, en cuestión de los derechos humanos, ¿cómo está esta parte de la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial? Sí, como lo menciona aquí el compañero, son como nuevos horizontes, nuevos territorios que falta aún por explorar, en razón de que pues los grupos con discapacidad, vamos a decirlo así, no quiero ir un poquito muy mezquino decir, son variados, ¿no? Sí. Y como variados, cada uno tiene su propia característica y sus propias necesidades. Claro, uno desarrollando ciertas habilidades que otros, ¿no? Platicando con una persona con discapacidad, yo le decía que lo peor que puede hacer esa persona, o lo peor que pueden hacer ellos mismos, acreditarse como una persona con discapacidad, pero limitada, cuando en verdad es otra cuestión o es otro horizonte el que tenemos que ver. Es una persona con discapacidad, sí, pero que tiene habilidades desarrolladas que los que nos decimos normales, que está mal empleado ese término, pues no he desarrollado. Entonces, por lo tanto, la discapacidad es un problema más que nada social, no es un problema de salud, y así como lo mencionó el compañero, el tema respecto a las discapacidades mentales o que no han desarrollado ciertas especificaciones intelectuales que otros, pues no quiere decir que sea un tema que no se tenga que abordar o que no se tenga que investigar o que no se tenga que trabajar, igual como se está trabajando de la mano los otros tipos de discapacidades, como aquí lo mencionaba Rayis, los temas en la explicación que ella da, y le da muy acertadamente, abarca no solamente el tema de desplazamiento con los que usan silla de ruedas, sino también las personas que tienen que no ven, y que también en su momento tienen que armonizarse ese tipo de políticas públicas para el acceso, en este caso en el transporte público, ¿no? Aquí también en esa discapacidad que menciona aquí el compañero, pues también se tiene que tomar en cuenta también, en verdad falta que las propias autoridades, y no solamente las autoridades, sino también la sociedad, como lo mencioné en el programa anterior, estemos de la mano trabajando para que en su momento podamos desarrollar verdaderas políticas públicas que vayan a favor, o que en su momento empoderen, o que vayan en pro a favor de los grupos con discapacidad. Desafortunadamente los gobiernos, ahorita ha habido un cambio, hay que reconocerlo, con los gobiernos actuales, y por no decir colores ni por no decir partidos, pero han generado ese clima de aceptación, o el otro de tener apertura con las personas con discapacidad, para que sean ellas las que propongan y las que en su momento expongan las necesidades como son en específico para ellos. Platicábamos en una reunión anterior, pues simplemente las banquetas universales pues no son las banquetas universales que dicen ser, más sin embargo ya tiene un avance, ¿no? No había ese tipo de banquetas universales. Para llegar a ser banquetas universales pues falta mucho, ¿no? Pero sí lleva un cierto avance, y aquí pues también el avance tiene que mostrar también con ese tipo de discapacidad, para que en su momento pudiéramos abarcar. Si no, de lo contrario también seríamos excluyentes, ¿no? No podríamos hablar de una verdadera inclusión, en razón de que no estamos abarcando en su totalidad, porque así haya una discapacidad diferente a todas las demás, no por el simple hecho de haber 100, 200 con una cierta discapacidad y haber uno con una sola discapacidad, no quiere decir que no tengamos que atenderla, ¿no? Y es por ello también, como lo mencionaba Reyes, el transporte público. Pues sí, el decir que tienen, si son 100 camiones o 100 unidades y 10 nada más tienen esa rampa para personas con discapacidad, pues no por eso podamos decir que ya son incluyentes. O sea, en verdad es un grado de avance nada más, de muchos grados que tienen que avanzar para poder cumplir y poder abastecer esas necesidades que se presentan en cada discapacidad. Sí, y esto es muy importante. ¿Qué otra parte, en la parte laboral, cómo ha sido todo este caminar con ustedes? Pues es muy conocido el estigma que existe sobre las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales se viven con vergüenza, en soledad, en silencio, y eso hace que las personas se aíslen, y eso ha originado que las personas, por ejemplo, caen en crisis y sean despedidas, o simplemente no sean empleadas cuando padecen una enfermedad mental. Entonces eso evita que lo que se ha mencionado, ¿no? El empoderamiento, que la persona tenga independencia económica, que se pueda valer por sí mismo, y que no pueda como se dice, empoderarse. Exactamente, esto
Esto es muy importante, ¿verdad, licenciado? Sí, el desarrollo pleno de las personas no solamente es para los grupos con discapacidad, o sea, es para todos, ¿no? Venía platicando con la persona que me hizo el favor de traerme aquí, él presentaba un problema y me lo empezó a platicar, tal vez vio que nos dedicamos a ciertas cosas del activismo, ¿no? Entonces me lo empezó a explicar y yo lo escuché atentamente y le explicaba que así como él tiene un problema, cada uno tiene un problema en particular, ¿no? Pero la sociedad también tiene que contribuir a que esos problemas podamos desarrollarlos, podamos solventarlos en sociedad, pero también apoyados por el Estado, ¿no? Y aquí es eso, la parte del desarrollo, o para tener una mejor calidad de vida, pues es necesario, es importante que tanto sociedad o la sociedad organizada con asociaciones civiles, junto con el Estado, podamos generar esas políticas públicas, ¿no? Y más que nada que conozcan y que ellos mismos socialicen o se socialicen o permitan ser socializados respecto a la problemática actual que hay en cada situación o en cada grupo con discapacidad, porque es uno de los problemas en los cuales nos enfrentamos. Ahorita la discapacidad que mencionó el compañero, pues sí podemos decir lo que es una discapacidad nueva, ¿no? Pero si la comparamos con el tema de los sordos o de los ciegos o las personas con discapacidad que usan silla de ruedas o algo, podemos ver, y hablando en números o en gráficas, que tienen un mejor avance ellos que por ejemplo la discapacidad que dice aquí el compañero. ¿Y por qué? Porque precisamente no quiere decir que son discapacidades que no existían, siempre habían estado, pero las sociedades han ido exigiendo en su momento, han levantado la voz, y han alzado la voz y han levantado la mano, perdón, para que sean escuchadas y sean vistas, ¿no? Y atiendan sus necesidades. ¿Por qué? Porque son partes de una sociedad. Y como dice la propia Constitución, pues los derechos humanos son de todos, ¿no? El apartado 2 constitucional o el artículo 2 constitucional refiere y habla de las comunidades indígenas y dice que para toda política pública siempre tienen que ser consultados. Muchos dicen, no es que solamente se aplica solamente a la comunidad indígena. Y todavía abajo dice todas aquellas comunidades que empaten o que se igualen con la comunidad indígena. Entonces, por lo tanto, nosotros somos una comunidad con discapacidad y por ende tienen que ser escuchados y tienen que ser consultados con esa necesidad que ellos presentan para que se pueda generar una verdadera política pública, pero de inclusión, ¿sí? Y especificar lo que necesita cada uno de ellos y no generar esa situación, como dice el compañero, una situación de segregación, y que en su momento pues platicamos en otra situación, en una estación de radio que estábamos platicando del tema de los sordos, ¿no? Que antes, o las personas con discapacidad, hablando del tema de la Declaración Universal de las Personas con Discapacidad, o la Convención, perdón, con Discapacidad, referían, y lo mencioné en el antecedente, de que pues en aquel entonces los tenían como un castigo divino, los siempre como un castigo divino, incluso los tenían segregados, ¿no? Sí. Ahorita pues vemos que no es eso, ¿no? Entonces, por ende, las otras discapacidades que se puede ser son minorías también, pero que en su momento sí necesitan alzar la voz y ser vistos, ¿no? Es por ello que sí se necesita pues esa socialización y trabajar de la mano con el Estado, tener apertura con ellos y aportar lo que se necesita. Yo quiero mencionar que el ritmo de vida actual ha generado que 1 de cada 4 personas puedan padecer una enfermedad mental en el transcurso de su vida. Actualmente existen 200 millones de personas con depresión alrededor del mundo, y se espera que para 2020 sean 400 millones. Esto hace que la discapacidad, la depresión sea la primera causa de discapacidad en el mundo, y a pesar de eso, en México, por ejemplo, solo se considera la esquizofrenia y el trastorno bipolar como discapacidad psicosocial, y solo en caso de psicosis, de una recaída, de una crisis, o sea, se considera como una discapacidad transitoria. Entonces, si no se reconoce la discapacidad, entonces menos se va a poder defender los derechos sobre esa discapacidad. Exactamente, hay que conocer, porque si no conocemos, bueno, ¿cómo defendemos? Esto es muy importante. Estamos viendo aquí algún comentario de una persona que está haciendo comentarios. Déjenme ver que estamos en vivo aquí. A ver, espérame. Está aquí, ahorita lo vi el comentario. Ay, es que estamos en vivo, espérame. ¿Me la puedes? ¿Puedo ser tu asistente? Sí, me lo puedes checar aquí. El Corporativo G-Medios, aquí está. Por ahí estaba el comentario. Muy bien. Por ahí estaba el comentario. Ahorita lo vemos, y bueno, y agradecer también a las personas que se comunicaron con usted también, licenciado. Sí, agradecerles el interés y invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Tenemos esa apertura, y no quiero decir consigna, pero sí
esa labor que nos satisface realizar, el poder asesorar, poder ayudar, poder ir de la mano con las personas que sí lo necesiten, personas que pertenezcan a las comunidades con discapacidad, y que a su vez también nos permita a nosotros ayudarles a ellos a un empoderamiento y una mejor calidad y desarrollo de vida, en razón que lo que es la promoción y difusión de los derechos humanos pues es de todos, ¿no? Y los que nos dedicamos a esto pues es una actividad que nos llena y que en su momento es apasionante para nosotros, porque cada persona es un logro más que nosotros tenemos como reconocimiento o como mérito, sin necesidad que se nos reconozca por documento o por un pago alguno, porque en verdad es una satisfacción única la que hacemos, en razón de que es un activismo y que no recibimos alguna remuneración económica alguna, pero sí con la importancia de que las personas que nos ayudan o nos ayudan con sus llamadas o nos llaman, también vayan de la mano con nosotros, porque es importante que ellos conozcan esos mecanismos y que tengan esa información para que también ellos la vayan transfiriendo a sus amigos, a sus familiares, y que conozcan más allá de lo que es un simple derecho, o más que nada una exigencia o una garantía de un derecho que en su momento le está siendo vulnerado, ¿verdad? Sí, yo quería mencionar sobre la discapacidad psicosocial, que actualmente se está debatiendo en el Congreso una ley sobre salud mental, y hay asociaciones de la sociedad civil que trabajan con derechos humanos y con la salud mental, que se han manifestado en contra por considerar que esta ley criminaliza y patologiza las enfermedades mentales, es contraria a los derechos humanos y que va a contracorriente de lo que se está haciendo a nivel internacional, en contrasentido de lo que se está haciendo a nivel internacional. Entonces, es importante. En el seminario nos decían abogados, pues hay que esperar que esta ley se publique en el diario oficial, y después tenemos el recurso del amparo para si consideramos vulnerados nuestros derechos humanos, otros tipos de derechos, con esta ley que está por aprobarse, que al parecer va a ser una ley regresiva. Exacto, sí, y es importante todo eso, saber exactamente hasta dónde podemos ejercer todo esto y no esperarlos a que alguien nos diga tienes que hacer esto, o sea, es levantar la voz y decir aquí estoy. Sí, precisamente es la dinámica que estamos llevando a cabo con estos programas, Lili, que en el cual se te agradece que tengas esa apertura y esa disposición para que la gente encuentre una luz de esperanza, y que en base a esa esperanza también tengan esos mecanismos, conozcan esos mecanismos, a dónde acudir, a qué instancias acudir. Por ejemplo, si el servicio en el transporte público es deficiente, pues hay muchas instancias donde pueden acudir, porque en verdad es un problema y es una problemática actual que la han manejado muchos candidatos ahorita que están en épocas electorales, que sí, todos quieren mejorar el transporte público, ¿no? Bien. Pero bueno, yo digo que sería importante y yo lo haría, ¿no? Un ejercicio, ¿no? Tanto los diputados de nuestras zonas donde vivimos, de nuestras seccionales donde vivimos, cuando acudan ellos y vayan a hacer su actividad o informar su trabajo que van a realizar, ya sea dentro del Congreso, ya sea dentro del Senado, ya sea dentro del municipio, ya sea dentro del gobierno del Estado, pues vayan y no simplemente que vayan a escuchar, sino que vayan a exigir, levanten la mano. Yo los invito a que todas las personas con discapacidad acudan y se presenten, sea el color del que sea, del partido que sea, exíjanlo y comprométanlos ahí, para que ellos también vean que hay una sociedad que no ha sido escuchada, una sociedad que no ha sido atendida, y que más que nada ha sido utilizada para que ellos tengan esa plataforma y sean vistos como aquellos redentores o aquellos mesías que van a dar solución a los problemas sociales. El problema de discapacidad ha sido en verdad un tema que se ha ido abordando poco a poco, y que en su momento ahorita los actores o figuras políticas lo han estado tomando o retomando, pero no tanto de forma consciente, o yo quiero decirlo así, sino que no conocen de fondo bien la problemática que hay y lo que se debe hacer. Se puede hacer muchísimo. El gobierno actual ha trabajado, ha desarrollado ciertas políticas públicas muy buenas, pero falta mucho, y yo como ejercicio, yo como persona que conoce el tema de los derechos humanos, y que no niego que los demás lo conozcan, yo invitaría a las personas con discapacidad que acudan y que vayan y que en su momento hagan valer su voto y hagan valer también su voz, y que en su momento le exijan a los próximos, o a los candidatos, o a los próximos que vayan a quedar,
en su momento que cumplan con ese compromiso, y que es importante que ellos tengan esa palabra y que den esa muestra de reciprocidad a favor de las personas con discapacidad. Bien. Sí, exactamente, no tomarlo nada más como bandera, ¿verdad? Porque muchas veces nada más se toma como una bandera de que vamos a hacer y de que estamos aquí por la discapacidad, pero a final de cuentas no se hace nada, ¿verdad? No es lo mismo ponerlo de bandera y poner acción, ¿verdad? Hay que poner acción a las cosas de eso de la discapacidad, porque yo siempre he dicho, el desgaste natural del cuerpo nos va a llevar a una discapacidad. Lamentablemente, debo decirle que eso puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento nos puede pasar a cualquier persona, simplemente un derrame cerebral, no sé, una embolia, cualquier situación de este tipo nos puede llevar a tener una discapacidad. Y no sabemos a quién nos puede tocar ahorita. Ahorita podemos estar bien, mañana, quién sabe. ¿Verdad? Entonces sí tenemos que ser muy conscientes en este aspecto y realmente educar a nuestros hijos desde pequeños a esto, a la inclusión. Sí, y perdón por ser tan incisivo, pero yo creo que estamos ahorita en una ciudad que ha ido cambiante y ha abierto los ojos y los oídos y toda aquella situación natural sensorial que nos permite desarrollarnos como personas. Yo no he escuchado ahorita de las figuras públicas y políticas que están haciendo campaña que manifiesten o hagan hincapié respecto a un programa, política pública o algún programa social a favor de las personas con discapacidad. Entonces, desde ahí vamos a partir, ¿no? Si lo hacen cuando están haciendo campaña, cuando están recorriendo puerta y puerta, tocan y te explican, incluso uno hasta dicen que van a trabajar con el corazón, van a gobernar con el corazón. Pues sí, todo se gobierna con el corazón, todo se hace con el corazón, si no de entrada pues no haríamos nada, ¿no? Pero yo preferiría que tuvieran o manifestar una política pública, un programa o alguna acción que van a llevar a cabo a favor de las personas con discapacidad, porque si se dan cuenta y manejamos las cifras de lo que son las personas con discapacidad en Jalisco, se van a dar cuenta que es un gran sector y un gran, vamos a llamarlo así, motín político que les puede favorecer a ellos. Pero sin embargo, pues no están llevando a cabo esa dinámica de informar o de dar a conocer bien cómo van a llevar a cabo esos trabajos o esas políticas a favor de esos grupos con discapacidad. Pues desafortunadamente ya cuando estén en la silla o estén en el gobierno, estén llevando a cabo su actividad como ser público, pues va a ser deficiente. Deficiente digo a favor de las personas con discapacidad. No me refiero a otros, ¿no? Pero en ese aspecto yo sí diría que es importante que también es otro lugar, otro momento donde pueden exigir, incluso pueden comprometer para que favorezcan y crean y desarrollen ese tipo de programas sociales, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, el Censo General de Población y Vivienda. En el cuestionario no se ha incluido la pregunta sobre cuantificar a las personas con discapacidad. Entonces, si no hay un diagnóstico, si no hay una cuantificación de las personas con discapacidad, ¿cómo se van a diseñar las políticas públicas para ellos? Exactamente, hay que tener un censo, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues el día de hoy ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Rayes. Muchísimas gracias, licenciado. Ya le ando cambiando la profesión, doctor. Y muchísimas gracias, Ángel. Y bueno, nos tenemos que despedir de hoy. Agradecemos muchísimo a las personas que hicieron sus comentarios, a las personas que se han comunicado con nosotros. Ya también algunas personas se han comunicado con usted, licenciado. Sí, ya hemos tenido el placer de comunicarnos con ella, regresar la llamada y pues invitar o retirar la invitación. Precisamente para eso se llevó a cabo este medio de comunicación, este programa, para conocer y que en su momento ustedes se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Estamos atentos a sus llamadas y a todos les vamos a dar atención inmediata y con gusto los atenderemos. Bien. Exactamente, y bueno, se despide de usted Lili Sandoval, embajada de la vida. Recuerden, hay que sonreír como el sol cada mañana. Hasta luego.